Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos nuevamente con un vídeo de Adaba Salamanca. Hoy estamos con Manuela Torres Calzada, que es abogada de la asociación y nos va a hablar sobre la nueva regulación de la Ley Integral de la Libertad Sexual. ¿Qué tal, Manoli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vanessa? Muy bien. Bueno, Manoli, te voy a hacer unas preguntas muy aterrizadas, muy concretas, para que nos digas cuáles son las principales reformas que introduce la Ley Integral de Libertad Sexual recientemente aprobada. Bueno, lo primero saber que es muy reciente porque ha entrado en vigor hace unos días, el 7 de octubre de este año, y bueno, las principales novedades se podría empezar con el tema del consentimiento, porque ha sido el eje central de esta reforma, para que se eliminara también la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual. Es decir, ahora mismo todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento pasa a ser agresión sexual, y luego ya hay una serie de subtipos agravados, con lo cual se elimina el abuso sexual. Así, entonces, el tema central, como decimos, es el consentimiento. Y ya el tipo básico, que lo recoge, bueno, el artículo 178 del Código Penal, dice que el consentimiento es el que se da libremente, prestado por actos, eso sí, según las circunstancias que se rodeen en cada caso, y se exprese de una manera clara ese consentimiento, es decir, que no quepa duda de la voluntad de la persona en que está realizando libremente un acto sexual de cualquier tipo. Con esto, pues, obedece también a muchos casos mediáticos, como ha podido ser el de la manada de Pamplona, en donde había una intimidación ambiental y, bueno, pues se entendió que podía ser un abuso sexual y no una agresión sexual. O pensemos también en caso cuando la víctima ha ingerido alcohol o drogas o otro tipo de sustancias, donde a lo mejor no puede prestar un consentimiento libre y que sea aceptado así como tal. O bloqueos o shock que muchas veces se interpretan de otra manera y antes podían ser abusos sexuales. Entonces, como decimos, se parte de un tipo básico, que es la agresión sexual, y luego se va agravando según las circunstancias, es decir, si ha sido en manada por dos o más personas, por ejemplo, abusando de la situación de vulnerabilidad de la víctima, también de la superioridad, o sea, con superioridad, si la víctima, por ejemplo, tiene algún problema de salud mental, etcétera. Entonces, en este caso también se han introducido dos agravantes nuevas, que es la sumisión química, la famosa sumisión química que últimamente tanto se está hablando y que hemos visto últimamente con estos casos de los pinchazos, etcétera, pues se introduce como un agravante que anula la voluntad de la persona mediante fármacos o drogas. Y también, importante, que también es un agravante cuando la víctima es pareja o expareja aún sin convivencia. ¿Por qué? Porque las estadísticas del Ministerio del Interior, etcétera, se estaba viendo que había un veintitantos por ciento, o sea, un porcentaje bastante alto de agresiones sexuales cometidas dentro de lo que es la pareja o expareja en ese ámbito, y en muchos casos no se estaba dando una, digamos, una respuesta penal adecuada, no estaba regulada de una manera específica como lo puede estar ahora, ¿no? En el acoso sexual también se introducen algunas novedades, como por ejemplo que también es recogido por temas pues, que han sido mediáticos y que han supuesto cierta alarma social, como por ejemplo los centros de internamiento de menores en Baleares y algunos otros en la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando el acoso sexual se comete en estos centros de protección de menores, también en centros de extranjería o cualquier otro tipo de centro similar, de acogida o detención, de custodia, etcétera, se entiende que también se va a penalizar de una manera
concreta y se sanciona incluso también a la persona jurídica, cuestión que antes tampoco estaba regulada. Otra cuestión que también suena mucho y parece que preocupa mucho y ha creado bastante debate es la introducción del delito de acoso callejero. A ver, se ha introducido como un delito leve, eso en primer lugar, y el acoso callejero obedece pues, a ese tipo, yo creo que lo entendemos bastante bien todas las personas, pero bueno, obedece a ese tipo de expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual y que creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir, como decimos, un delito de mayor gravedad. Pues viene a ser un trato vejatorio, unas injurias, y en ese caso tiene que haber además siempre, bueno, como en estos delitos, denuncia de la persona agraviada, de la propia víctima. También se introducen algunos nuevos delitos que se realizan a través de las nuevas tecnologías o de las redes sociales. Como sabemos, porque en los últimos tiempos vemos que esto pues ha crecido mucho, es muy habitual y está regulado ya de una manera también específica el ciberacoso, tanto el infantil como también en personas mayores de edad, lo que es el denominado el sexting, que es pues un chantaje, que esto también lo comprobamos en la asociación, que hemos tenido unos cuantos casos, bastantes casos, en donde sobre todo cuando se corta la relación y puede haber ese tipo de imágenes o de vídeos, que se le amenaza con hacerlos públicos o mandarlos a su entorno, a su puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Y también, bueno, pues es parecido el tema de la sextorsión, que es de lo que estamos hablando. También importante es la prohibición de la publicidad pornográfica, porque se está viendo sobre todo que en adolescentes que precisamente parece que solo se introducen en la educación sexual o en este tipo de comportamientos a través de la pornografía, y esto hace pues crear primero falsas expectativas y desde luego hacer un estereotipo de mujer fuera de la realidad, y normalmente en muchos vídeos incluso con violencia, ¿no? Con violencia hacia la mujer o como si fuéramos un objeto, ¿no? También importante es la creación de los centros de crisis de víctimas ya en concreto de delitos sexuales, integrado por un equipo multidisciplinar y que va a trabajar 24 horas al día los 360, vamos, todo el año, los 365 días del año. Y también los denominados casas de niñas o niños o centros infantiles, pues las casas de niñas y de niños que también están especializados en menores víctimas de delito sexual que antes no existían, con una atención integral, y que los profesionales sean los que van a estos centros y no los niños a cada profesional que corresponde, ¿no? Cuestión importante. Cuestión importantísima, y enlazando con el tema que hablábamos de la pornografía, es que también la nueva regulación introduce que la educación sexual tenga que ser obligatoria en todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad. Cuando dicen, uy, en infantil, qué miedo, educación sexual, no sé, ¿qué les van a enseñar a un niño de 4 o 5 años, una niña? A ver si le van a poner eso, una peli pornográfica, no sé. Muchas veces pues se piensa sobre todo por gente más retrógrada y más muy conservadora, donde tienen, digamos, creo que, como decimos, una visión distorsionada de lo que es la realidad. Y, por ejemplo, pues nosotras utilizamos unos materiales, yo recuerdo un libro que es para niños pequeños que se titula Ni un besito a la fuerza. El título yo creo que lo dice todo. Bueno, pues no asustarse con eso. También, bueno, es que son muchas novedades. Estoy diciendo solo algunas, puedo terminar diciendo pues que también se regulan nuevos derechos laborales para víctimas y también de empleo, similar a la regulación que existe en la Ley Integral de Víctimas de Violencia de Género.
Bien. ¿Consideras que aún ha quedado cuestiones importantes sin regular? Hombre, sí, se ha desaprovechado, yo creo que una vez más se ha desaprovechado una posibilidad que había importante de haber, por ejemplo, haber hecho una regulación que prohibiera la prostitución Mm, de una vez. Que sancionara al usuario o al putero, como se hace en Francia, en Suecia. ¿Por qué? Pues desde determinados lugares, organizaciones, quizás pensamos que los lobbies de los proxenetas son lobbies muy importantes. mm, No podemos olvidar que el mercado de la prostitución, junto con el de armas y las drogas, es lo que mueve el mundo a nivel económico y son los mercados más fuertes que existen a nivel mundial. Entonces, creo que ha sido una pena el no haber realizado ese paso adelante mm, para, por ejemplo, abolir la prostitución. Otra cuestión es que siguen regulándose muchísimas sanciones pecuniarias en múltiples delitos. Por ejemplo, el acoso sexual, donde tiene un efecto devastador para la víctima, normalmente unas consecuencias psicológicas bastante severas en muchos casos, sigue diciendo pena de prisión, que es muy pequeña, de unos meses, ujú. vamos, de 6 meses a un año, y dice o multa. Está comprobado en la práctica que cuando a un juez o a una jueza le formulan la disyuntiva de prisión o multa, siempre, bueno, en la inmensa mayoría de los casos, imponen multa. Entonces, hay sanciones que si fuera prisión y multa, es decir, las dos sanciones, Sí. bueno, pues podría quedar. Pero el que sea alternativa a una pena de prisión, pues entendemos que en este tipo de delitos no debería ser o no se debería producir. Y yo creo que también obedece esto a que el bien jurídico protegido, que es el de la libertad sexual en las personas mayores de edad y la indemnidad sexual en los menores, en las personas menores de edad e incapaces, pues parece ser que a lo mejor no tiene la suficiente entidad, quizás, para haber retirado este tipo de sanciones pecuniarias, como decimos. También quizás en el tema de la prescripción en casos de delitos sexuales a menores, pues también tan conocidos y que también en la asociación hemos llevado, de abusos sexuales a menores, por ejemplo, por miembros de la Iglesia Católica, ¿no? Por pederastas, que se dice comúnmente, quizás se tendrían que haber regulado que no existiera la prescripción o que la prescripción, aunque sí se subió en otra ley, en la de protección de menores y en otras, bueno, tendrían que ser a lo mejor imprescriptibles o que la horquilla fuera lo suficientemente grande, 50 años o algo así, para que la persona cuando es mayor de edad pudiera denunciarlo y perseguirlo en el momento adecuado según esa persona, esa víctima lo considere, porque sabemos que es un proceso que no es sencillo. Incluso nos planteamos también el requisito de la perseguibilidad, es decir, en los delitos sexuales se ha seguido regulando que si la víctima no denuncia, excepto menores e incapaces, que hay cualquier persona puede denunciar cualquier delito que conozca que se comete con un menor o incapaz, si la persona es mayor de edad, solo la víctima mayor de edad es la que puede interponer una denuncia. Yo puedo decir, puedo comentar, puedo ir a la fiscalía, puedo ir a la comisaría, pero eso no va a ir a ningún sitio si luego la víctima dice que no desea continuar con el procedimiento. Aquí hay un debate porque entienden que es un delito público. Bueno, yo entiendo que podría ser visto
porque ese recorrido ya se ha hecho también con el tema de la violencia de género, donde también podía ser, antes era un delito semipúblico, semiprivado, ha pasado a ser público, es decir, perseguible o denunciable por cualquier persona y que puede tirar adelante con el Ministerio Fiscal. Pues se podía haber hecho algo semejante, porque en muchos casos yo creo que eso también apoya a la víctima y, hombre, obedece un poco al eslogan que muchas veces pues también decimos en las manifestaciones de si violan a una, nos violan a todas. Exacto. Es decir, que yo no quiero denunciar y se pueden entender, por supuesto, esas razones, pero ¿por qué no se quiere denunciar? Porque muchas veces la víctima ve que, o a lo mejor tiene una idea errónea de que va a sufrir una victimización secundaria o institucional en la Administración de Justicia, es que todo lo que veo, es que me van a juzgar a mí, es que tengo que contar toda mi vida, y eso es lo que hay que anular, y por eso es tan importante y es esencial que la víctima esté tratada por profesionales desde el minuto uno, incluso antes de interponer la denuncia, pero por profesionales que estén especializados en la materia y que desde luego tengan también una perspectiva de género. Y eso es fundamental, igual que también es esencial que esa víctima tenga una información adecuada y realista desde el principio. Bueno, se podría haber, como decimos, utilizado esta oportunidad legislativa para haber a lo mejor avanzado un poquito más, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Nos gustaría que esos adelantos fueran más grandes o que esos pasos fueran un poquito más allá, pero bueno, nos tocará seguir luchando. Genial. Yo creo que ha quedado muy claro en estas dos preguntas, bien aterrizadas, bien concretas, con ejemplos, con lo cual os decimos que cualquier duda, cualquier pregunta, os dejamos debajo en la caja de información todos los datos y los enlaces, tanto el teléfono de nuestra asociación como los enlaces a nuestra página web y a las redes sociales, por si queréis poneros en contacto con nosotras. Agradecemos desde ya la presencia de Manuela en esta entrevista y quedamos a la espera de los próximos vídeos, y si queréis ver más, ahora dejamos enlazado también en la caja de información el vídeo con Charo de Castro, que es la trabajadora social de Adabas, que habla sobre recursos, y también dejamos enlazado el vídeo con Elena Hermos, la psicóloga, en donde nos va a dar nociones básicas sobre la violencia de género. Muchas gracias, Manoli, por tu presencia aquí hoy. Gracias a ti, Vanessa.